Entonces, Boker Tov a todos, buenos días. Jueves 22 de junio y vamos a continuar avanzando en nuestra lectura del Sefer de Yoshua, Josué. Estamos en el capítulo 10, que es el que vamos a empezar hoy, y ya avanzando en la conquista de la tierra. Y hoy nos vamos a dedicar especialmente a una palabra que aparece muy al comienzo. Vamos a hablar un poquito de ella. ¿Qué ocurrió cuando oyó Adonitzedek, rey de Jerusalén, que Yoshua conquistó a Jai, la destruyó, tal como le había hecho a Jericó y a su rey? Así le hizo a Jai y a su rey, y que los habitantes de Gibón se rindieron ante Israel y ya habitaban con ellos. Entonces, acá tenemos una situación, y es la que ya sabemos, que la venimos leyendo, que Yoshua avanza en la conquista, conquistó 2 ciudades, Jericó y Jai, y la tercera, Gibón, no tuvo que conquistarla, no tuvo que esforzarse, porque ellos al escuchar esto se rindieron, disfrazándose, ¿se acuerdan? De aguateros y, bueno, en realidad terminaron siendo leñadores y aguateros, pero se disfrazaron de gente de un país lejano, pusieron todas cosas viejas y pactaron con Yoshua la paz, y una vez que acordaron la paz, se descubrió que vivían cerca, y bueno, la estrategia que leímos en nuestro último. Ahora, aparece otro rey de un lugar muy particular. Ese rey que aparece acá es un rey de Jerusalén. Y para aquellos que estudiaron historia, saben que Jerusalén acá no está bien puesto en el tiempo. ¿Cuándo nace Jerusalén? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cómo fue la fundación de Jerusalén? ¿No es con David? Claro, quien va a fundar Jerusalén es el rey David. ¿Recuerdan en qué contexto, por qué lo hizo, cómo fue? ¿Alguien sabe? No, no tiene que ver con Goliat. Y yo no sé si es que... Conquistando ya era como el lugar más importante y era lo que le faltaba conquistar y me parece. A ver, Ernesto, ¿ibas a decir algo? O... No, una era que era medio como el centro de todo lo que el reino que él tenía. Y creo que el Mishkan estaba en otro lado, no me acuerdo dónde, y después él Shiloh, decide trasladarlo en ahí. ¿Eh? Shiloh, en Shiloh. Claro, estaba en Shiloh y él decide trasladarlo. No sé por qué fue que... Bueno, eh, le voy a contar cómo aparece Jerusalén en nuestra historia. El primer rey de Israel fue Shaul. Shaul fue nombrado rey y tuvo un gran desafío. El gran desafío de todo rey, especialmente en esa época, era unificar las tribus. Acuérdense que hasta Shaul hablábamos de una confederación de 12 tribus. Y cada una de las tribus, como suele ocurrir, quiere ser la más importante, quiere que las cosas ocurran en su territorio, quiere ser local, como cuando haces cualquier cosa en cualquier otro ámbito. Entonces, cuando Shaul asume, tiene el primer desafío y problema. ¿Alguien sabe, se imagina, de qué tribu de las 12 tribus era Shaul? Bueno, Shaul era Binyamin, de la tribu de Binyamin. ¿Alguien recuerda quién era Binyamin? Sí, El hijo Binyamin, el menor, hijo menor de Yosef, el hermano menor. El hermano menor de Yosef o el hijo menor de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero su mujer amada fue Rachel, y Rachel le dio 2 hijos, Yosef y Binyamin. Entonces, si uno mira los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, era la última, la más pequeña. Si uno mira de su mujer amada, era el segundo. Y Yosef ya había heredado doble, Efraín y Menashe, 2 tribus en lugar de una de Yosef. O sea que no sería tan raro que sea de Binyamin, pero si uno mira el conjunto de unificar las 12 tribus, era el hijo más pequeño. Siempre les recuerdo lo mismo. Acuérdense, Binyamin no es el más pequeño, no significa eso. Al contrario, Binyamin es Ben Yamin, el hijo de mi diestra, el hijo de mi fortaleza, el hijo de mi fuerza, no es el chiquitito.
Lo que pasa es que él era el chiquitito y pasó en el imaginario popular que Benjamín significa el más chiquitito, pero no significa eso. Significa el hijo de mi diestra, de mi derecha, de mi poder, de mi fuerza. Bueno, Binyamin, que era el de la tribu más chiquita de Israel, el último hijo de Jacob, tiene el desafío de armar de 12 tribus un país y no lo logra, no lo consigue. Es muy interesante que el texto de la Torá, en el momento que cuenta del Tanaj, que cuenta la vida de Shaul, que ya lo vamos a leer, dice que era el más alto de todos. O sea, el de la tribu más chiquita, pero era el más alto físicamente, quizás para compensar ese problema, pero tiene que unificar 12 tribus y no lo logra. Y entonces cuando va a asumir David y se consolida en el reinado, también tiene otro desafío. ¿Cómo hacer para unificar las 12 tribus que Shaul no logró? Este es más fácil. ¿Quién recuerda de qué tribu era David? ¿Yehuda? Muy bien, de la tribu de Yehuda. Y ya cambiamos a los hijos de Lea, ya no de Rachel. Yehuda es el cuarto hijo de Lea. Entonces, otra fuerza, otra tribu, y tiene que ejercer ese liderazgo. Entonces, David tiene una idea brillante. Dice, si yo quiero lograr la unificación de 12 tribus, tengo que construir símbolos nacionales. Tenemos que salir de la lógica de que cada tribu tiene preeminencia por la otra y de la competencia entre hermanos, entre pares, entre tribus. Entonces decide construir una ciudad capital que no le pertenezca a ninguna de las 12 tribus, para que nadie diga, David favoreció a su tribu o David favoreció a otra tribu, yo a esa tribu no voy, yo a esa capital no voy, yo no reconozco esa capital. Entonces pensó en conquistar un terreno que no le perteneciera a nadie, fundar allí una ciudad capital, ponerle un nombre nuevo y empezar una historia nueva en el pueblo de Israel. Miren qué visión y qué bien lo que hizo. Estamos a un poquito más de 3000 años de ese momento y sigue despertando en nosotros una unidad fenomenal. Seguimos mirando, rezando, visitando y adorando de alguna manera no religiosa a esa ciudad porque lo que hizo David lo hizo bien. Miró el mapa, la ubicación de las 12 tribus, y eligió una tierra que le pertenecía a los Yebusim, jebuseos, que Yoshua no había podido conquistar. Y entonces ve que esa tribu está bastante en el centro del país. Que esa tierra. Que la tierra de los jebuseos está bastante en el centro del país. ¿Qué más tenías que mirar en aquel momento para hacer tu capital ahí? Además de que esté bien ubicada. Bien, como Saúl me hace señas, me imagino, que esté elevada, que va a ser difícil de conquistar, pero después va a ser fácil de defender. Entonces, Jerusalén es una colina, está elevada y tiene dentro de Jerusalén un par de montañas importantes sobre los cuales va a girar la capital. ¿Y qué más tenés que mirar en ese momento de la historia del mundo para poder elegir? Agua. Muy bien. Y lo otro que hacía falta era que tenga agua. Si no tenía provisión de agua, te cercaban, no te conquistaban, pero te impedían el paso de agua y entonces eras fácil de derrotar. Bueno, Jerusalén tiene conductos subterráneos de provisión de agua. Si ustedes van a visitar Jerusalén hoy en día, te llevan y te muestran esos lugares de reservorios de agua muy importantes que tiene Jerusalén. Bueno, eso le sirvió a David para decir, acá vamos a hacer un lugar que sea de paz. No solamente de paz, porque no tendremos enemigos que nos quieran conquistar, sino de paz entre los hermanos, entre las tribus. Esto va a unificar al reino de Israel. Esta es una ciudad de paz. Y entonces conquista esa colina que pertenecía a los jebuseos, desaparece ese pueblo de la faz de la tierra, no está más, nadie conoce a los Yebusim, nadie sabe quiénes son. Si yo agarrá
si querés al azar, 20 judíos que conozcas y preguntales qué pueblo había en Jerusalén antes que David la conquiste. Y podría apostarte algo, pero no lo voy a hacer porque no apuesto, que nadie lo sabe. Bueno, los Yebusim son derrotados, desaparecen, y David debe elegir un nombre. Y le pone Yerushalayim, que en su forma de sonar suena a Ir Shalom. Ir en hebreo ciudad, pero se escribe distinto, no es como está Yerushalayim, pero Shalem, Shalayim, Shalem, Shalom, sí tiene la raíz de la palabra paz. Tierra de paz. Entonces pasó a ser esa apuesta del rey por la unificación de las tribus. ¿Y por qué aparece Jerusalén acá? Bueno, no lo sabemos. ¿Será que se inspiró ese nombre? Pero esa gente no hablaba hebreo, eran otros pueblos. Es raro, y el nombre que ahora vamos a ir a verlo del rey también es muy hebreo. Ahora lo vamos a ver. Pero sacando eso, quiero que conozcan que la palabra Jerusalén responde al nombre que le dio David a la tierra que conquistó para unificar las tribus. Y después quiso dar un paso más que no pudo, y lo siguió su hijo. Dijo, además de hacer una capital, ¿qué más tenemos que hacer para que todo Israel, las 12 tribus, se unifiquen? El El templo. templo. Hamikdash. Sí, con algo más, no solamente la construcción de un templo, hay un concepto central que va a imponer David, que lo va a sacar de Dvarim, de Deuteronomio, el quinto de la Torá, que es el único lugar donde aparece, pero que él lo va a implementar. Que se llama en hebreo Rikuz Apulhan. Tampoco van a encontrar mucha gente que sepa lo que significa esto. Rikuz Apulhan, la unificación del culto. Claro. No es solamente construir un templo, sino que implementó la prohibición de Dvarim, Deuteronomio, de que Claro. nadie pueda hacer ningún corbán, ninguna Claro. ofrenda, ningún sacrificio fuera del Ambrot. Fuera del templo de Jerusalén. Claro. No hay posibilidades de que alguien pueda tener una vida judía plena y activa si no va a Jerusalén. Por eso la tefilima ahora, ¿no? A cambio del corbán. Por eso la tefilá ahora acá. La tefilá, pero, perdón, claro. Pero antes de llegar a eso, lo que hay que entender es que en aquel momento el sistema de rezo eran las ofrendas. Y esas Claro, ofrendas exacto. únicamente se podían realizar únicamente en Jerusalén. Vos para matar un animalito y comer un asado tenías que ir a Jerusalén. Se transformó en, ¿cómo se llama la parrilla esta famosa? Don Carlos, ¿no? ¿Cómo es? Don La Julio. 9 de Don Julio. Don Julio, ¿no? Don Julio. Bueno, se transformó en Don Julio. O sea, la única opción de tu vida de una celebración de culto era ir a Jerusalén. Y la costumbre era 3 veces al año mínimo, Pesach, Shavuot y Sukkot, pero eso logró transformar a 12 tribus en una nación. Nosotros fuimos nación gracias a David y a Shlomo. Y a partir de David y de Shlomo podemos hablar de un pueblo. Lástima que duró muy poco. Y acá quiero llevarlos a un tema un poquito más actual, pero que nos preocupa a muchos. ¿Saben cuánto duró el reinado de David y de Shlomo sumados? Más o menos. ¿Quién arriesga una cifra, un número? 60 años, 40 creo que estuvo David, Sí, y unos 40 y 20, sí, 60 y unos creo. 20 por 50. ahí, Saúl. Bueno, 40 y 40. El que estuvo 20 fue Shaul. 40, a grandes números, ¿no? 80 años, 75 Ah, años de reinado unificado, porque a David le llevó unos años unificar. 75, 80 años de reinado de un estado y no 12 tribus. Cuando muere Shlomo, ¿qué pasa? Se se divide pelean los en hermanos. Israel y Judá.
Exactamente, en hebreo, Pilug Amelajá, la división del reino. Pilug Amelajá, división del reino. El norte Israel, el sur Yehudá, 10 tribus, 2 tribus, listo. Nunca más un reino unificado de Israel. O sea, tuvimos 75, 80 años de reino unificado. Se separan, después se conquista el norte, las mandan al exilio, después el sur. No quiero estar en esos detalles. Van a pasar casi 1000 años, poco menos, 850, grandes números. Y se va a volver a unificar el reino en Jerusalén. ¿Bajo qué dinastía? Los macabeos. Muy bien. La familia Hashmonai, a través de Yehuda a Macabí, y después de su familia, de sus hermanos y de sus hijos, van a volver a constituir un único reino. No hubo en el medio ningún reino de Israel completo. Solamente la época de David y de Shlomo. Los macabeos vuelven a unificar un reino. ¿Alguien me puede decir más o menos cuántos años duró la unificación macabea y quién la destruye, quién la rompe? Duró alrededor de 100 años. Duró un poquito menos de 100 años. ¿Y quién termina con eso? Los romanos. Los romanos. Los griegos, ¿no? No, Los los romanos. romanos. Los griegos Los estaban romanos, los romanos. Los romanos, los griegos se fueron antes. Sí, sí. Pompeyo es el que termina con ese reinado, que tuvo más o menos... Aristóbulo, ¿no era? Aristóbulo estaba ahí, ¿no? Esos son macabeos. Claro, estaban, eran como hijos o descendientes de ellos, ¿no? Claro, tal cual. Alejandro Hananeo, Aristóbulo, bueno, todos son todos parte de esa dinastía. De vuelta, hubo más o menos 80 años de reino unificado. Y después, los romanos terminaron con eso y nunca más hubo un reino unificado. ¿Hasta cuándo? Ahora, La creación 28. del Estado. 48. 1948. ¿Cuántos años cumplimos este año? 75. Algunos dicen que estamos frente a la tercera oportunidad de ver si logramos tener más de 75, 80 años como reino unificado. Y justo ocurre en un momento de crisis muy importante, de grieta enorme en la sociedad israelí, en donde nuevamente hay riesgo y peligro de que perdamos la unidad de un pueblo, de un país, de un reino, llámenlo como quieran. Tal vez Mónica nos pueda decir algo más, pero hay sensación de peligro a la unidad del país. ¿No, Mónica? Sí, así es. Sí, así es. Una grieta enorme y es irónico que esta vuelta es desde adentro. Bueno, aparentemente las veces pasadas fueron desde adentro también. Para que Shlomo pierda su reino a manos de su hijo o su hijo pierda su reino, hubo un general que se rebeló, que era interno, y hubo dos posturas internas. Y para la caída con los romanos también hubo tradiciones internas que fueron a negociar con Roma y a ofrecer la cabeza de los Hashmonaim. Pasó siempre. Y hoy tenemos, perdonen que me vaya tanto a lo de hoy, pero me parecía que era muy interesante vincularlo con todo lo que estábamos hablando. A grandes rasgos, hay dos modelos de país, hay dos visiones del mundo, hay dos posturas contrapuestas muy complejas de unificar, que si me permiten yo diría que es revitalizar o reponer en escena la discusión entre Ben Gurión y Menachem Begin. Israel fue
la creación de judíos ashkenazíes lideradas por Ben Gurión. Israel se transformó en un shtetl polaco-ruso, manejado por un gobierno absolutamente ashkenazí, con una mirada más de izquierda de muchos aspectos. Y en la oposición y en contra y discutiendo, siempre estaba la mirada de derecha, que encabezó mucho tiempo Menachem Begin y siempre perdió hasta 1977. O sea que del 48 al 77 tenemos hegemonía absoluta de Abodá, de la izquierda, de la mirada ashkenazí, de la izquierda, digamos, socialista y demás. Bueno, Menachem Begin toma el poder y descubre, para tomar el poder, un votante que había estado olvidado, que es el judío sefaradí, más nacionalista, más religioso y más de derecha. Y de ahí hasta acá no hay hegemonía absoluta porque hubieron algunos gobiernos de izquierda en el medio, pero sí hay preeminencia de la derecha y en los últimos años ni les cuento. Y hoy tenemos un Israel partido a ver, acá hay que silenciarse. Tenemos un Israel partido en un grupo que quiere hacer de Israel un Estado pro derecha, religioso, pro ocupar más territorios, recuperar la Israel unificada, no ceder y demás. Y tenemos otro Israel que busca algo distinto. El primer Israel sostiene su lugar en ganar elecciones fragmentadas, con partidos que tienen que hacer coaliciones increíbles, todos bolsa de gatos, pero gana elecciones. Y el otro Israel sostiene su poder en la Corte Suprema, en las universidades, en el periodismo y en las entidades empresariales. Entonces cada uno tiene su sustento, su apoyo, y tenemos un enfrentamiento tremendo en Israel hoy. Marchas, protestas, gobiernos que caen, gobiernos que se vuelven a levantar. Bueno, el gobierno que amenaza reformar la justicia, que es uno de los bastiones del otro lado, que puede llegar a limitar la prensa si siguen bombardeando, como dicen acá, ¿no? Lawfare y demás. Bueno, tenemos una situación que nos puede hacer pensar que hay que aprender de la historia. Siempre tenemos que aprender de la historia. Podemos tener divisiones, separaciones, pero somos un país unificado, somos un Reino Unido, no somos Reino Unido, no de Gran Bretaña, ¿no? Somos un Estado que debe aprender a convivir en las diferencias. Casi imposible. Pero bueno, nada, como apareció Jerusalén, tenía ganas de hacer este recorrido con ustedes. Perdonen que me alejé un poquito del texto. Les dije que les quería hablar. Perdón, Sí. Fabi, dijiste casi, así que tengo el anhelo de que se va a resolver. Ah, por supuesto, yo también apuesto a que sí. Sí, no está todo caído, no está todo perdido, no está la división a punto de realizarse, pero está difícil. Está difícil. Pero no violencia, no hay violencia, ¿no? Allá. Hubo muchas manifestaciones callejeras, mucha toma de la vía pública y hay una violencia verbal muy importante. No sé, Mónica, si además hay violencia física, yo no vi mucho eso. Y no entre los dos grupos, pero la policía está empezando a tener su presencia, ¿no? A reprimir. Sí, eso es lo que se ve un poco en las imágenes. Pero bueno, nada, nadie sabe hasta dónde va a llegar esto. Esperemos que no mucho más que lo que llegaron hasta acá y que se negocie. Hay algunos intentos de postergar algunas reformas, de encontrar algún camino, de negociar algunas cosas, pero bueno, nada. La dinámica de lo cotidiano no la conozco en detalle. Esperemos que lleguen tiempos de entendimiento. Les quería hablar un segundo del nombre del rey de Jerusalén, que dice Adonit Tzedek.
¿Alguien puede traducirme esto? Yo sé de sabio, Ahí no El entendí, justo, Eva, otra vez. sé Adonai de el justo. sabio. No, no sé si te cortás muy rápido, te internet no anda bien, pero no te entiendo lo que decís. Adonai el justo. Y yo iba a decir lo mismo. Hombre de justicia, ¿Qué es Adoní? mi De señor. Mi Adón, de señor, Adón, Mi de señor. Señor, mi Mi señor. señor, Tzedek, justicia. Justicia. justo, sabio. No, no, sabio no, justo, justo. Sabio es Jajam. Tzedek es justicia. Entonces, Adoní, Tzedek, es un nombre bien judío, bien hebreo, y habla de que mi señor, que en este caso sería el rey, es un rey de justicia. Eso es lo que este nombre denota, que es el rey de Jerusalén, y es un rey que aparentemente es un rey de justicia. Ahora, este rey empieza a temer mucho lo que ve, a un Yoshua y a un pueblo de Israel exitoso que avanza y que conquista. Entonces, temieron mucho, pues Gibón era una ciudad grande, tal como una de las ciudades reales, que era más grande que Jericó y Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Lo que significa esto es, vos ves que Yoshua conquistó a Jericó y a Jai. Bueno, aparentemente por ese caso ciudades chicas, pero después, una ciudad grande que podía haber enfrentado, decide rendirse. Y se entrega con artimaña, pero se entrega y hace un acuerdo para no pelear. Entonces, lo que el texto nos dice acá, como todo en la vida, es que las epidemias no son solamente de virus, que hay más cosas contagiosas en la vida. Y que una de ellas es el miedo. Y otra de las cosas contagiosas es la euforia o el éxito. Y cuando vos te rodeás de cierto tipo de gente, de personas y situaciones, te vas a contagiar de eso que te rodees. Y en este caso, esta ciudad se empieza a contagiar de ese miedo de lo que pasa alrededor. ¿No? Es un miedo contagioso. Ve lo que pasa con Jericó, ve lo que pasa con Jai, ve lo que pasa con Gibón, y entonces temen. Y cuando vos temés, cuando vos tenés miedo, lo más probable es que si tomás decisiones desde el miedo, no tomes las mejores decisiones. El miedo es bueno para que vos te cuides, pero es malo para tomar decisiones. Si vos no tuvieras miedo, capaz que harías locuras que exponen tu vida. Tener un poco de miedo es bueno. Si vos salís a la calle y no le tenés miedo a los autos, agarrate. Perdón, no una pequeña digresión. Nos vimos en Marruecos con nuestro querido grupo, y de este grupo estaba Saúl y Eva, si no me equivoco nada más. Había una plaza, bueno, que uno iba a visitarla como turista y nos volvíamos en taxi. Entonces, terminamos la visita en la plaza, estaba con Puchi y con Gaby y Larry, y tengo que pedir un taxi y viene una persona corriendo y me dice, yo tengo un taxi, yo tengo un taxi. Digo, no, pero si estás muy lejos, no, acá hay un taxi acá en la puerta. No, no, ya vengo. Sale corriendo, cruza la avenida por el medio sin mirar, esperando que los autos lo esquiven, como pasó finalmente, y trajo el auto que estaba de la mano enfrente y dio la vuelta. Digo, esa persona tiene más ganas de tener un viaje que el miedo a los autos que le tenía. A nosotros se nos paralizó el corazón, fue una experiencia única. Pero el miedo a veces es bueno porque el miedo te impide hacer ciertas cosas que exponen tu vida. Esa persona tiene que haber tenido un poquito más de miedo o respeto a los autos que te pueden pisar y cruzar de otra manera. En nuestra vida, tener un poco de miedo es sano, es bueno. No hay que combatir el miedo, no hay que tener vergüenza del miedo. Ahora, cuando estás atemorizado, cuidado con las decisiones que tomes. Cuando el miedo se apodera de vos, no cuando el miedo te previene de no hacer ciertas cosas, no cuando el temor a una herida o a una lastimadura o a una muerte te cuida, sino cuando se apodera de vos
es cuando tenés que tener cuidado. Bueno, acá el rey de justicia, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a, bueno, Ojan, rey de Hebrón, a Pirham, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Lajish, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: venid a mí y ayudadme a herir a Gibón, pues se han rendido ante Yoshua y ante los hijos de Israel. Junta reyes, junta pueblos para atacar a Gibón, que no era su enemigo y que no ponía en peligro su vida, sino que aparentemente lo que busca es enviarle un mensaje a Yoshua o envalentonarse ellos para tener un triunfo, o vaya uno a saber qué buscó al querer atacar a Gibón. Y se juntaron y subieron los 5 reyes emoreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Lajish y el rey de Eglón. Ellos, junto a todos sus ejércitos, acamparon frente a Gibón y lucharon contra ellos. Pasé por alto, pero quiero ahora detenerme un segundo para hablar de la otra ciudad que acá es nombrada, que conocemos. ¿Cuál es la otra ciudad que nombré recién que ustedes conocen? Gibón, ¿Cuál? Hebrón. Hebrón. ¿Qué saben de Hebrón? ¿Por qué es conocida? la tumba de los patriarcas. Muy bien. Hebrón es la primer adquisición de tierra del primer hebreo en la Torá. Meharata Maspeila. ¿Está ahí? Exactamente, exactamente. Cuando Abraham pierde a Sará, cuando muere Sara, Abraham estaba en Hebrón y fue a los hijos de Hebrón y les quiso comprar una cueva. Y los hijos de Hebrón le vendieron un campo entero y una cueva. Y esa la pagó Abraham con 400 ciclos de plata, si no recuerdo mal. ¿Un tal Efrón era? Exactamente. Y allí se produce la primera adquisición de la tierra de Israel por un hebreo. Y allí hay enterrados 6 de los 7 patriarcas de Israel, que son... Abraham, Yoshua, No, Yoshua no. Abraham Y su mujer. y su mujer Sara. ah, contamos las mujeres también. Sí, 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 para esto sí. ¿Quién Claro. más? Lea, Sí, Lea está bien, pero Lea vendría acá. Antes de llegar a Lea, Isaac. Isaac. ¿Y quién más? No, no me acuerdo de la esposa, ¿cómo se llamaba? Rivka. Muy bien. Gracias, Rivka. Roberto. Isaac y Rivka. Y después, Jacob. Jacob Jacob y Lea. y Lea. ¿Quién es la única matriarca que no está? Rachel. Rachel. ¿No? ¿Alguien sabe dónde está Rachel? Entre Belén y Jerusalén, Sí, justo Muy bien. en la muralla. En Beit Lehem, en Betlehem. en el camino, murió Rachel y por eso no fue enterrada ahí. O sea que Hebrón es la otra ciudad que es muy significativa y muy importante para el pueblo de Israel. Simplemente para que sepan, hoy Hebrón es parte de los territorios palestinos. Está bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina y los hebreos pueden entrar, y de hecho siempre hay algún nacionalista ortodoxo rezando en las tumbas de los patriarcas, pero es territorio de la Autoridad Palestina, que devolvió el acuerdo que empezó a transitar Yitzhak Rabin y por eso lo mataron. Para que vean cómo estamos también internamente. Lo de Yosef lo vamos a leer pronto, ¿eh? Ya lo vamos a leer, Pato. Y se juntaron y subieron los 5 reyes emoreos y acamparon y lucharon contra Gibón. Y los de Gibón enviaron mensajeros a Yoshua en el campamento de Gilgal diciendo: no apartéis tu mano de tus siervos, subid presto hacia nosotros, salvadnos y ayudadnos, pues se han reunido contra nosotros todos los reyes emoreos que habitan en las montañas.
Entonces, Gibón, que tenía acuerdo con Yoshua, acuérdense que firmaron un pacto, y que eran parte, piden ayuda. La pregunta es, ¿estos 5 reyes se imaginaron que este era el camino para enfrentar a Yoshua y lo buscaron? ¿Pensaron que iban a derrotar a Gibón y eso iba a asustar a Yoshua? ¿Pensaron que iban a ganar una guerra fácil contra Gibón y eso los iba a envalentonar para después enfrentar a Yoshua? ¿Qué pasó? ¿Fue una estrategia o fue un error? ¿Fue la preparación para una próxima batalla o fue una decisión apresurada por el miedo que los expone a un contraataque ahora en la mitad de una guerra contra Gibón? Viene Yoshua con los refuerzos y ya los agarra cansados y en la mitad de una batalla. ¿Qué habrá pasado? Obviamente, nunca lo sabremos exactamente, pero sí sabemos que subió Yoshua desde Gilgal, él, junto con todos los hombres de guerra y todos los hombres valientes, y le dijo el eterno Yoshua: no temas de ellos, pues en tu mano los he entregado, ninguno de ellos podrá mantenerse frente a ti. Miren, a los que nos importa si el pueblo de Israel conquistó arbitrariamente una tierra, este dato que tenemos acá no es menor. Yoshua hasta acá solo va a haber conquistado a Jericó y a Jai. Gibón hizo un acuerdo. Y estos 5 reyes atacaron ellos, a un pueblo con el que tenía acuerdo de defensa Yoshua. Entonces lo que va a hacer ahora Yoshua no es una guerra de conquista, es una guerra de defensa. Es un acuerdo de ayudar y asistir a Gibón frente a una dificultad que acá se presentó, liderada y conducida simplemente por ellos mismos. Entonces sale Yoshua en una guerra de defensa y los apabulló el Eterno delante de Israel y les infligieron una dura derrota en Gibón y los persiguieron por la subida de Beit Jorán y los hirieron hasta llegar a Hazdecá y hasta Maqueda. Y ocurrió que cuando huían de Israel por la bajada de Beit Jorán, el Eterno envió contra ellos piedras grandes del cielo hasta Hazdecá y murieron. Fueron más los que murieron a causa del granizo que los que cayeron bajo la espada de los hijos de Israel. Y nuevamente tenemos la presentación de una guerra que no implicó muchas víctimas de la guerra y que hubo más muertes naturales por el granizo que personas matadas por la espada. ¿Por qué también es importante esto? Nosotros estamos ingresando a la tierra de Israel para construir un estado, una nación, un pueblo, y eso implica valores de vida. La Torá va a tener un capítulo especial en ayudarnos a entender que el camino para conseguir algo que pueda parecer justo puede provocar en vos lo contrario. Y les voy a dar un ejemplo previo para hablar de esto. Para que el animal sea callar, ¿cuál les parece que es la actividad más importante? ¿Qué es lo más importante que tiene que pasar para que un animal sea callar? Cuidado del mismo. Para un animal que ya es callar, perdón, se pueda comer, ¿no? Para que un animal que tiene pezuña partida y sea rumiante, se pueda comer. ¿Qué es lo más importante que tiene que pasar? No te escuché, Saúl, Que perdón. no sufra, Cuidado. Que no sufra que no sufra cuando muere. ¿Y quién se ocupa de eso? el yoje. O sea que la persona más importante o la actividad más importante para que un animal, para que la carne sea callar, es lo que haga el yojet. Sí, ¿Cómo se hace para hacer yojet? creo que se estudia Sí. ¿Qué es lo que tenés que estudiar para hacer yojet? a ser bueno. Uno diría, tiene que aprender a ser veterinario, tiene que conocer las leyes de los animales, tiene que entender de... No, tiene que ser un tzadik, lo que dijo Susana, tiene que ser una persona de bien,
tiene que estudiar textos sagrados y tener valores de vida. ¿Por qué? Porque a la Torá le preocupa que buscando comer kasher, es decir, santificar la comida de la gente, vos te arruines tu vida. Si tu vida cotidiana es matar animales todo el día, ¿cómo vas a vivir? Si tu vida es degollar animales. Bueno, hijo, me voy a trabajo. ¿Qué vas a hacer, papá? Y hoy me mato 30 vaquitas. Se transforma en una persona con valores, con una práctica que te ensucia, que te contamina, que te intoxica el alma. Porque tu actividad es difícil. Entonces la Torá, entendiendo eso, cubre a la persona tratando de que no sea esa su actividad principal. Para poder ser yohet tenés que ser un estudioso de textos, tenés que tener una vida espiritual, tenés que tener una vida sagrada. No te dedicás a matar animales, te dedicás a una vida espiritual. Y dentro de esa vida espiritual, una actividad tuya es esa. Pero no es lo único que haces. Esto se lo tomó el mundo y, por ejemplo, cuando instalaron la pena de muerte en la antigüedad, había gente que trabajaba de verdugo y tu actividad y tu vida era matar a los condenados a muerte y de eso vivías. Y entonces cuando la gente evolucionó y entendió, dijo, no, que nadie mate a una persona como actividad de vida. Entonces diseñaron sistemas para la pena de muerte donde una persona te ata a la silla eléctrica, otra persona pone los cables, otra persona baja o sube el interruptor de electricidad y otra persona te saca de la silla. Entonces cuando llega el fin del día, ¿vos qué haces? No, yo subo y bajo un interruptor, no, yo ato a una persona, nadie lo mata, nadie vive con eso en la conciencia y nadie entiende que esa es su única actividad del día. Entonces, con esa lógica, el yohet es una persona que hay que cuidarla porque su actividad puede contaminar su vida. Bueno, con los soldados pasa lo mismo. Y este tema de acá, que aparece que hay un pueblo entero muy grande que hace un acuerdo y no hay guerra, hay 5 pueblos que vienen a una guerra y vos sos defensivo porque tenés un acuerdo y estás obligado a pelear contra ellos en forma defensiva. Pero ¿sabés qué? La mayoría de la gente no la mataste vos. La mayoría de la gente murió en un granizo. Son todos indicios, indicadores de lo que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida. Entonces, si vos tenés una actividad económica, comercial, profesional, tenés que estructurarla de forma tal que no te intoxique tu vida. Lo que vos hagas, es importante que lo hagas de forma tal de hacerlo teniendo valores presentes en tu vida. Y para eso hay que entender siempre la misión. Ustedes saben que hace muchos años fue a la NASA cuando estaban en la carrera entre Rusia y Estados Unidos para ver quién ponía el primer hombre en la Luna. Y parecía que estaba ganando Rusia o la Unión Soviética en ese momento esa carrera. Creo que fue Kennedy, un presidente de Estados Unidos, fue a visitar a la NASA y había una persona de limpieza, de maestranza, y él le preguntó, ¿cuál es tu trabajo acá? Y la respuesta fue, estamos trabajando para poner un hombre en la Luna. Pero esa persona era de limpieza, estaba barriendo el piso. Pero no importa, su trabajo era entender que la misión de su organización es poner un hombre en la Luna. Entonces ya no sos una persona de limpieza. Colaborás con el piso limpio para que el que tenga que armar el cohete espacial tenga las condiciones para que cuando tenga que poner un hombre a la Luna esté todo listo para que eso pase. Entonces, más allá de que esto se utiliza, esto que les conté, se utiliza como para entender la importancia de la misión de una organización y cómo alinear a la gente en la misión y demás, en nuestra vida es muy aplicable esto. Yo podría decir, ¿qué hiciste esta mañana? Ahí tuve un Zoom. ¿O qué hiciste esta mañana? Enseñé Torah a un grupo de gente. Y no es lo mismo. Pues si sí es lo mismo. No, no es lo mismo tener un Zoom
puede ser una actividad rutinaria, repetitiva, y tener un espacio de Torá, por lo menos en mi escala de valores, me cambia el día. Entonces, es muy importante que uno pueda desintoxicarse de prácticas en su vida cotidiana, que a veces se consiguen evitando ciertas prácticas y otras entendiendo que uno hace algo más grande que lo que está haciendo, y otras veces será agregándole a tu vida algunas cosas que no te da tu trabajo cotidiano. Cuando tu tarea diaria te exija cosas que no te llenen de orgullo, que no te hagan crecer en valores, que no te permitan crecer espiritualmente, bueno, agregale otras prácticas para que tu vida no sea solamente dar cheques sin fondo, bicicletear, decir una cosa por otra, o cosa que estás obligado en tu actividad comercial. Sí, Armando. No me quedó claro quién era el rey de justicia. El rey de una zona, de una tierra que llamaban Jerusalén, que era parte de lo que hoy sería Cisjordania, porque es la parte montañosa, es la parte, está Hebrón, es la parte norte de lo que es Israel de hoy, y se aliaron 5 zonas, 5 emoreos, que eran los nombres de esos pueblos que estaban ahí, que eran pueblos que habitaron esa tierra, que la ocuparon cuando la familia de Jacob se fue de la tierra de Israel. Pero, ¿por qué rey de justicia? No, era un- era el nombre que figura acá que tenía. No, no sabemos por qué se llamaba así, no sabemos nada más de esta persona, no es que tenemos más información. Bien, entonces habló Yoshua al Eterno en ese día, que entregó el Eterno al Emorí delante de los hijos de Israel, y dijo a la vista de todo Israel: Sol, detente en Gibón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y se paralizó el sol y la luna se detuvo hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso no está escrito esto en el libro de Ayashar? Y se detuvo el sol en el medio del cielo y se demoró en ponerse como un día entero. Y no hubo día como ese, ni antes ni después de él, en el que el Eterno escuchó a la voz de un hombre, pues el Eterno peleaba por Israel. ¿Y qué es esto? ¿Por qué aparece esto acá? El sol y la luna eran deidades en la antigüedad. Sí, está bien, pero Y era para decir, esas deidades no pudieron cambiar el destino de esos pueblos, está que bien. Hashem era más poderoso. Está bien, una interpretación de esta posibilidad, de esta lectura, podría ser una lucha contra el paganismo, contra idolatrar o alabar a los seres celestiales. Sí, Pato. Había ocurrido Puede ser también, que este momento es cuando compensa, estoy tratando de acordarme, que hay un momento que Jacob también creo que ante el sueño, me parece, esa noche, es como que hay un lapso que el día se alarga, ¿puede ser? durante la conquista de la tierra, ah, creo que reza con las manos alzadas, aguantadas por dos personas, y vence Israel mientras que tiene las manos levantadas, si no mal recuerdo. Correcto. Es un nuevo intento del texto de hacer un paralelo entre Moshe y Yoshua. Está en una batalla, y cuando Moshe, con los brazos sostenidos por Ur y por Aarón su hermano, y Ur, tenían los brazos, el pueblo ganaba. Cuando Moshe bajaba los brazos, el pueblo perdía. Y ahí dice que el sol se detuvo para que esa batalla se extendiera, y entonces hay un intento de hacer un paralelo en este libro, ya se los mostré varias veces, de que Yoshua es tan líder, para no decir otra palabra guaranga, es tan importante como Moshe. Es su continuador y tiene los mismos créditos que Moshe. Entonces ya fuimos viendo varias veces en el relato, en el capítulo, estos paralelismos, y acá tenemos uno más, en donde si la naturaleza y la actitud de Moshe hizo ganar una guerra, la naturaleza y la actitud de Yoshua nos va a hacer ganar otra guerra. Y esto es lo otro
que apareció en este relato, sumando a lo que dijo Armando, que también es una posible lectura de este texto. Y regresó Yoshua y todo Israel con él al campamento de Gilgal, y huyeron los 5 reyes y se escondieron en la cueva que está en Maquedá. Y le fue dicho a Yoshua, fueron encontrados los 5 reyes, están escondidos en la cueva que está en Maquedá, y dijo Yoshua ayer, bueno, van a terminar con estos reyes para que no haya rebeliones, era la práctica de la antigüedad, entonces hay que perseguirlos, y así es como el capítulo termina con la conquista de 5 ciudades más, de 5 reyes más, y le sumamos a los 3 que ya tenían, 2 conquistados y 1 con acuerdo. Ya tenemos 8 ciudades, pueblos, reyes derrotados e incorporados a este flamante Israel que está queriendo empezar a tomar posesión de la tierra. Así que bueno, seguimos avanzando. Sepan que cuando terminemos de leer Yoshua, que no vamos a hablar entero del libro, sino que vamos a elegir algunos capítulos más, después habrá tiempo de leer a los Shoftim, a los jueces de Israel, que será nuestro próximo tema cuando finalicemos con la conquista y con el entierro de los huesos de Yosef, que todavía tenemos pendiente para leer pronto. Bueno. No se lo digan a los chanchos. No son chaqueños. Les cuento que, para que sepan que este sábado hay, bueno, hoy viene Andajasia, el Amrot, por si a alguno le interesa. El sábado hay un día para sumar, los que quieran venir el sábado tarde al Amrot a una actividad solidaria desde las 6 de la tarde. Terminamos con recital de Manuel Wirtz, así que está bueno, es entrada, le voy a decir libre y gratuita, hay que traer un alimento no perecedero. Como entrada, uno o muchos, los que puedan, para donar, pero viene Manuel Wirtz para cerrar con un lindo evento el sábado. Y el lunes, acuérdense, los que quieran, los que tengan ganas, tenemos un espacio sobre antisemitismo, el lunes a las 6:30 de la tarde, en Lambrot, café, cheesecake y una charla participativa de antisemitismo. Así que bueno, tienen una agenda completa. Y mañana Shabbat. Que tengan buen día. Chau. Shabbat shalom. Shalom. Chau, chau. Gracias. Shabbat shalom, chao.